En esta oportunidad hacemos una pausa con el proceso de la mesa para tratar un tema más general de Colombia nos une y del Ministerio de Relaciones Exteriores. Como algunos sabrán, el pasado martes 29 de abril de 2025 se anunció en los medios de comunicación que Yolanda Villavicencio, actual coordinadora de Colombia nos une, sería nombrada viceministra. Lo anterior implica que ya no sería más la coordinadora de CNU. Soy Santiago Peña y en este episodio de Vuelo 2136, que grabamos el 26 de mayo de 2025, vamos a conversar con Yolanda Villavicencio sobre su gestión, qué se hizo, qué no se hizo, qué se está haciendo y cuáles son los retos que afrontará en el viceministerio que asumirá. Es importante decir que de momento existen dos viceministerios, el de Relaciones Exteriores y el de Asuntos Multilaterales, pero luego de una propuesta de rediseño institucional dada durante la gestión del ex canciller Luis Gilberto Murillo, se crearía el Viceministerio de Diáspora y Movilidad Humana, que sería el mismo Viceministerio de las Migraciones que ya estaba contemplado en la ley. Si usted está escuchando esto y todavía está perdido, lo invito a que nos siga en Instagram buscando @vuelo2136. Allí nos pueden escribir sus preguntas, también pueden hacerlo a vuelo2136@gmail.com. Y si sigue perdido, lo invito a que siga este podcast en la plataforma donde lo esté oyendo y escuche los episodios anteriores de Vuelo 2136. Si lo comparte con sus amigos y familiares, si son migrantes, nos ayudaría un montón a mantenerlos informados. Siga que se ha puesto. Chicle, maní, caramelo, le tenemos papitas, chicharrones que va a llevar su merced para el viaje, le tenemos frutica, mango biche, también tenemos achira, cotudo, agüita gaseosa. Atención todos los pasajeros del vuelo 2136, comienza un podcast que rompe fronteras y une lazos colombianos. Prepárense para un viaje lleno de experiencia e información migratoria, no importa si viajas en chiva, moto o en primera clase. Bienvenidos. Pero antes la cuñita, y es que tenemos página www.vuelo2136.com, donde publicamos noticias sobre temas migratorios de interés para ustedes. En el primer episodio de este podcast hablamos con Yolanda sobre su trayectoria y sobre los retos de Colombia nos une al 12 de julio de 2024. Así que los invitamos a escucharlo para que conozcan mejor a nuestra invitada de hoy. Yolanda, cordial saludo. ¿Qué se logró en Colombia nos une durante 2024? Pues yo creo que han sido varios logros muy importantes en términos de la implementación de la política pública migratoria. El más relevante es la consecución de la conformación, ¿no?, de la Mesa Nacional de la Sociedad Civil, que pasó por un proceso bastante largo, complejo, desde la misma validación de un piloto, porque es importante reseñar que por primera vez se usó en Colombia herramientas de democracia digital, avanzando pues a una democracia pues mayor por la cobertura que da una herramienta como esa frente a una población tan dispersa por diferentes rincones del mundo. Logramos que 20.000 personas se inscribieran en la mesa y logramos también elegir a unos delegados, que esto pues facilitará muchísimo y será cuestión del tiempo ir consolidando y asentando ese mecanismo de participación que permita pues ampliar el diálogo y los acuerdos y llegar a los consensos que requiere pues un tema tan complejo, tan holístico como es la gestión de las migraciones. Y con respecto a los temas de retorno, por ejemplo. Bueno, en términos, digamos, de la atención a los connacionales, la meta de hacer conocer que hay una política pública, que hay unas instancias, que hay unos enlaces, que hay un presupuesto que ha ido creciendo de manera importante y que ha llegado con proyectos que han salido de mesas de trabajo, que han salido de un diálogo y donde los connacionales interesados, por ejemplo en los temas de diversidad sexual o víctimas o mujeres o el tema de la atención social,
de todos esos espacios donde asociaciones o líderes han podido aportar insumos para conformar los proyectos, y luego pues estos proyectos tienen un recorrido bastante largo de formulación, de aportar y hacer estudio de mercado, de que lleguen aquí, se validen, se ajusten, se lleven a un comité donde pues nosotros somos secretaría técnica pero no votamos, y luego pues todo el proceso de que haya una resolución, que la firme la secretaria y que les envíen el dinero. Entonces buscar esa armonía que logre que todo ese proceso se dé en el tiempo necesario para que luego el proyecto se pueda ejecutar. Creo que es un trabajo también que hemos podido establecer y asentar y ganar en confianza. En términos pues de relacionamiento y gobernanza, creo que se ha ganado y se ha recuperado confianza de las instituciones presentes en el exterior a través pues de también el trabajo mancomunado con ellos, con cónsules y con los enlaces y el funcionariado, para que la gente vea que sí se hacen cosas y que sí es posible, ¿no? Marcando pues todos estos puntos de coordinación para finalmente poder ejecutar un proyecto, por ejemplo. ¿Qué retos tiene la entidad para 2025 y cómo quedan las cosas de cara al nuevo coordinador o coordinadora que llegue? Bueno, nosotros tenemos una ley de plan de desarrollo para el 22-26 que marca unas apuestas y unos indicadores que ya la entidad también tiene definidos en términos, por ejemplo, de creación de asociaciones, de fortalecer el tejido asociativo, de mejorar el diálogo a través de la mesa, de poder encontrar la agenda de política pública que generen los participantes en la Mesa Nacional de la Sociedad Civil, para que los voceros, los delegados, pues puedan defender esas propuestas que sean validadas, que sean consensuadas. Eso es una gran apuesta para el año 2025. Este año, en el segundo semestre, se reunirá el Sistema Nacional de Migraciones. Allí deben salir una serie de propuestas validadas que el próximo año pues deben ser puestas en marcha, ya no solo por el Ministerio de Relaciones Exteriores como entidad rectora y articuladora de toda la política, sino que ya serán los demás ministerios los que tengan pues un mayor compromiso en las acciones que se definan realizar. Creo que esa es la mayor apuesta que se tiene para el año 2025, y es lograr desplegar, extender las acciones, ya no solamente como Cancillería, sino a todos los demás entidades que tienen que ver con la garantía de derechos para los colombianos en el exterior, para que puedan ejercer sus profesiones, para que haya una movilidad laboral regular. Son muchos los compromisos que en ese sentido el Ministerio también ha adquirido con Europa y con otras entidades y otros países con los cuales pues se apuesta, ¿no?, por tener una migración regular segura, pero también por aprovechar y porque las migraciones aporten al desarrollo del país a través de lo que ha sido pues un gran logro de crear redes colaborativas, ¿no?, de cómo conectar a los colombianos interesados en aportar al país, primero entre ellos, desde diferentes sitios del mundo, y luego conectarse con territorios, con comunidades asociadas, organizadas, por ejemplo, sobre todo en los temas de transición energética, en los temas culturales, en los temas de emprendimiento, en los temas de capacitación y de conexión, de visitas, de formular proyectos. Y bueno, últimamente estamos con el tema de la telemedicina, porque son muchos los profesionales de especialidad que residen en países como Alemania, Francia, Portugal, España, Canadá, que desearían poder aportar su granito de arena
a mejorar la salud de los colombianos allá donde no hay centros de salud, donde los hospitales son muy deficientes. Lógicamente necesitamos espacios, necesitamos conectividad y necesitamos equipos, pero ellos aportarían todo su saber, su conocimiento para mejorar la salud y para también empezar a enlazar con el sistema a través de los hospitales, con seminarios, con transmisión de conocimiento de otras prácticas que nos puedan ser aquí propicias, ¿no? No se trata de hacer una traspolación, pero sí de una transferencia de conocimiento que sea la necesaria y la adecuada para los contextos de nuestro país. Ok, y con respecto al tema de retorno. En términos de reto para retorno, pues son retos que están asociados también o alineados a otras políticas. Si, por ejemplo, lográramos una reforma laboral que pagara unos salarios más dignos, que contemplara pues las prestaciones que deben contemplarse según estándares de OIT, que hubiese mayor estabilidad, menos temporalidad, menos precariedad, pues eso contribuiría muchísimo a que algunos trabajadores retornaran ya con vistas a quedarse definitivamente y a que menos personas tuvieran ni familias propensión a salir. Yo creo que esa alineación de políticas de retorno con políticas laborales, con políticas de empleabilidad y de formación y de generación de oportunidades, pues están muy directamente relacionadas con la migración, ¿no? En términos de retorno, pues ese es un gran reto de lograr que los deportados que están llegando a territorio pues puedan tener un asentamiento definitivo en términos de pues condiciones sociales y económicas que les permitan vivir dignamente, ¿no? Ahí, por ejemplo, estamos trabajando con el DPS, ha sido un trabajo inmenso para lograr que pues estos créditos blandos lleguen a estas personas que ven en esa gestión una oportunidad para emprender y generar ingresos y articularse a cadenas productivas y acceder pues a todos los servicios de las entidades en territorio como SENA, Fondo Emprender, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Industria con Impulsa, con los procesos de reactivación de la reindustrialización, y todo eso pues hay que coordinarlo, ¿no? Hay que hacerlos muy partícipes y comprometerlos a estas entidades para que incluyan a esta población y podamos pues seguir avanzando en mejorar las condiciones en los territorios. Dije coordinador, pero podría ser director. ¿Cómo es eso del rediseño institucional que está viviendo el ministerio? Porque según eso, Colombia Nos Une se convertiría en una dirección. Para efectos prácticos, ¿cuál es la diferencia entre una coordinación y una dirección? Bueno, una coordinación es un tercer nivel dentro, digamos, la cadena de mando, por decirlo así, porque la coordinación pues es algo mucho más operativo. La dirección permite definir más directamente política, tener más autonomía, que a veces es lo que requiere un trabajo tan complejo como el que se hace aquí en Colombia Nos Une. Bueno, este rediseño viene de cuando hicimos el empalme. En el empalme vimos claramente que las características del país en cuanto a la movilidad humana habían cambiado. Nuestro país no ha dejado de ser un país de salida, pero también se convirtió en un país de llegada, y también cada vez hay una migración mayor de retorno. Entonces, y también tenemos migración de tránsito. Afortunadamente, esta migración de tránsito, que es tan vulnerable y tan expuesta a la violación de derechos humanos, pues por diferentes medidas de orden global se ha venido reduciendo, ¿no? El cierre, por ejemplo, de las fronteras y las medidas tan duras de extranjería de Estados Unidos, pues no solamente ha reducido el número de personas que van de manera irregular, sino que también ha traído a personas que están en situación irregular allí, aunque lleven 10 años, 15 años. Entonces es muy importante que
alineemos políticas que van desde las del cambio climático para que la gente no tenga que salir de territorios desertizados, que ya los tenemos, como lograr que a través de una política y de una estructura con mayor competencia, pues pueda gestionar toda esta movilidad en todos los sentidos que hemos dicho, ¿no? Tanto la de entrada, la de salida, como la que retorna, porque cada una de estas poblaciones pues tienen especificidades y el fin último pues de una política pública sería satisfacer y garantizar unos derechos mínimos de dignidad y permanencia de las personas. Entonces una dirección permitiría pues un perfil mayor, una mayor digamos nivel para hablar con diferentes direcciones de otros ministerios que se necesita pues articular y poder desarrollar proyectos mancomunados. Una coordinación hace todo más lento y se vuelve a veces todo muy operativo. Entonces, bueno, pues sí que desde el inicio de este gobierno se habló de la necesidad de reestructurar todo lo que es la estructura para la atención de migrantes y también para la gestión de los connacionales en el exterior, y se pensó siempre en el Viceministerio de las Migraciones. Sin embargo, digamos, es mucho más complejo que ello, porque el artículo 52 de la Política Integral Migratoria ya en su momento, en el 2021, preveía que Colombia nos une fuera una dirección adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores, que tiene su sentido porque, digamos, el trabajo de las migraciones es principalmente bilateral, ¿no? Cada país tiene un contexto de mercados de trabajo, de extranjería, de visión de la inclusión social. Entonces, eso requiere un trabajo bilateral, ¿no? Entonces, con Inglaterra, pues hay un trabajo bilateral que ahora pasa pues por el hecho que nos pusieron una visa, por el abuso de la figura del asilo, pero sin embargo tenemos digamos comercio, tenemos un montón de estudiantes que van allí a hacer sus maestrías, ellos también tienen unos intereses forjados en determinada área, la minero-energética, pero por ejemplo también tenemos relaciones con Alemania, en donde ellos necesitan una gran cantidad de mano de obra profesional y técnica, nos compran muchas frutas y quieren una migración segura y ordenada. Entonces ese trabajo y esa gestión digamos de migraciones es más bilateral que estar en el ámbito solamente de los trámites o de las atenciones que tienen que ver con la documentación que puedan tener para seguirse relacionando con el país. Entonces, bueno, eso está en proceso, son cuestiones que se han derivado también de un mayor conocimiento de la población de cómo es la estructura del ministerio, que parte del hecho de haber participado por primera vez la diáspora en los diálogos vinculantes y poder ver reflejada en el plan de desarrollo apuestas como la necesidad de que se reduzca la tasa de intermediación para el envío de remesas, la comisión, y eso haya obligado también al país a cierta modernización de encontrar herramientas digitales que permitan una mayor facilidad para el traslado de recursos y con tasas o comisiones más bajas. El hecho que hayan quedado la gran apuesta de las Casas Colombia, alrededor de lo cual pues ha habido bastante deliberación por parte de los colombianos, pero también por parte de la institucionalidad. Pues todas estas cosas nuevas siempre generan pues ruido, pero lo importante es llegar a un consenso, y al final el plan de desarrollo pues estableció el consenso de que deben hacerse y las bondades que ello tiene de poder llegar más allá de la sede del consulado, porque se llega con los consulados móviles, que son necesidades que tienen los colombianos. Aquí llegamos también
para atender unas necesidades de orden, digamos, más cultural, identitario, de difusión y social, ¿no? De brindar también servicios, orientación, información, procurar que se asocien, procurar que haya una mayor cohesión de la colombianidad en esos sitios. Bueno, pues todo eso hace parte de las cuestiones que se han conseguido y de ese mayor conocimiento que hoy por hoy tiene la diáspora y por supuesto un mayor vínculo, yo creo. Sería bueno de poder medir eso, hacer alguna encuesta, no solo de la satisfacción de lo que se hace, sino de un antes y un después, de cómo lo han vivido y cómo ha sido esa transformación desde el sentir y el pensar de los colombianos en el exterior. Ahí esa es una tarea que le queda a Colombianos UNE para poder medir cuál es ese cambio que se ha dado. Bueno, y al fin, ¿para cuál viceministerio vas? ¿Relaciones Exteriores, Asuntos Multilaterales o el nuevo de Diáspora y Movilidad Humana? Yo ahora voy para el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde es todo el tema bilateral. Y bueno, pues ahí las grandes apuestas es hay proyectos de orden de infraestructura, como es la interconexión eléctrica de Centroamérica con Colombia y con el resto de América, pero pues a Colombia le compete llegar hasta aquí, a Ecuador le competirá llegar de Colombia a Ecuador. El tema de la normalización del comercio y de todos los ámbitos de las relaciones con Venezuela, que traerían pues bastante estabilidad a la región. Claro, pasa eso lógicamente por una política de paz que pueda allí en el territorio, en Catatumbo y en toda la zona limítrofe, pues lograrse mejorar las condiciones de vida de la población que vive en esos territorios, pero también pues desde el ámbito de la negociación política y de lograr una paz en donde hay pues otras entidades, pero de alguna manera hay una mayor interconexión y para lograr unos objetivos mucho más grandes y unos retos como país, ¿no? Lograr esa paz, lograr establecer todo el tema comercial y lograr pues una mayor movilidad en una frontera como Venezuela, donde la gente se siente binacional, donde la gente es binacional, donde la gente no quiere que se cierren las fronteras ni se rompan las relaciones, pero también se necesita que los venezolanos y los colombianos que viven allá en Venezuela pues puedan mejorar sus condiciones de vida para lograr esa mayor pues cohesión que necesita ahí la región. ¿Qué retos tendrías como viceministra? ¿Cuáles son los lineamientos que ha dado el presidente Gustavo Petro? Pues por una parte esto de cómo nos vemos en la región, ¿no? Cómo Colombia ha asumido un liderazgo en ámbitos multilaterales frente a un relato que se tiene como sur global frente al tema de las drogas, frente al tema de las migraciones, frente al tema pues del desarrollo y la desigualdad que hay. Por eso la apuesta por diversificar las relaciones y mirar hacia Asia, hacia China y poder, digamos, hacer parte de los beneficios que puede traer una banca que puede financiar proyectos de infraestructura que necesita el país para mejorar su conexión, para mejorar su economía. En definitiva, pues son apuestas nuevas. Son apuestas que nos diversifican en las relaciones y que, bueno, pues en medio de un país que está un poco, digamos, dividido o que no está al 100% con las propuestas de cambio, pero no tanto por ello, sino por la cultura política con la que se definen las cosas y donde falta mucho más diálogo y falta consensos suficientes que permitan que en una cultura pues democrática más asentada pues se acepten determinadas decisiones que se ganan porque es lo que la gente quiere, pues se pueda aceptar, ¿no?
y podamos avanzar hacia allá. Entonces creo que esos son unas apuestas bastante importantes, ¿no? La de mejorar todas las relaciones en los diferentes ámbitos con los países del entorno, con los vecinos, y lograr pues mantener ese relato que hay a nivel internacional de la desigualdad internacional y de las propuestas que hay en ese sentido, ¿no? Queda poco tiempo, pero sí hay cuestiones y logros que deben obtenerse y que están en proceso. Yolanda Villavicencio, muchas gracias por estar en este podcast Vuelo 2136. Ojalá podamos tenerte en este espacio para poderle contar a la gente sobre tu gestión en el nuevo cargo. Claro que sí, Santiago, pues me voy con un cierto nostalgia, pero también con mucha satisfacción por lo que hemos logrado. Ha sido un trabajo en equipo y ha crecido el grupo interno, pues, el número de países en los que podemos atender, con los que podemos hablar, con los que podemos contactar con nuestra diáspora es bastante grande, y bueno, la idea es que todo esto se consolide, ¿no? Le deseamos muchos éxitos a Yolanda en este nuevo cargo, nuevos retos. Eso no va a ser fácil. Sabemos que es una mujer trabajadora con muchas capacidades para afrontar todo lo que se le viene. Y ustedes, mis queridos y queridas colombianos en el exterior, retornados, retornadas, migrantes que viven en nuestro país, cordialmente invitados a compartir este episodio en esos grupos de WhatsApp, de Facebook, etc. No cuesta nada y nos ayudarían un montón en este proceso tan complejo de hacer pedagogía, de contarles a todos qué pasa por estos lados institucionales. Mi gente del exterior, retornados y extranjeros en Colombia, no se pierdan los próximos episodios de Vuelo 2136. Allí les iré contando qué va pasando después con los diferentes temas de Colombia nos une, por ejemplo, las sesiones generales y regionales de la Mesa Nacional de la Sociedad Civil, cómo va el reglamento de la mesa, aclaraciones sobre las funciones de los delegados, entre otros. Todo para que ustedes estén al día con este proceso y no digan que no ha pasado nada. No olviden visitar nuestra página www.vuelo2136.com y tampoco olviden seguir este podcast en la plataforma donde lo estén escuchando y escribirnos sus dudas a vuelo2136@gmail.com. Recuerda que este podcast es producido por este contratista en alianza con el Grupo Interno de Trabajo Colombia nos une de la Cancillería.